maletero ropa antes para quitar, sí, que no está pasando frío porque... Y la chaqueta no se puede dejar porque ahí en la playa. Es la de los tomates rap que te compró mi marido, ¿no? Sí. Vale, vale. Que los tiene ahí muy guapos, preparados, no te preocupes. Solemos ir en el mes de febrero o marzo y tal, porque luego viene mucho trabajo aquí. Y bueno, pues una de las cosas que nos gusta ver es, claro, la agricultura ecológica, como todos. Y bueno, siempre aprendes cosas de cómo se están haciendo en otros sitios. Y fuimos hasta ver los cubanos, que bueno, tienen una huerta ecológica muy importante. Y en Canarias, y bueno, un poco en todos los sitios. Y bueno, pues aquí estamos desde el 80, tenemos aquí la huerta, bueno, esta es la mía, hay más, pero nosotros entre tres tenemos una tienda en Oviedo que somos 3 socios. La chica que está allí vendiendo, el agricultor que tengo yo aquí, que tengo un obrero aquí, el socio y yo, los 3. Entonces nosotros aquí plantamos sobre todo lo que sabemos que ya tenemos vendido. ¿Sí? Tenemos enfocada la producción a lo que luego la tienda va a necesitar. También suministramos a otra chica que hace lo que llama aquí la cesta, que rompes esas semillas y pones esa semilla germinada. Sí. Y nace enseguida. Sí. Pero todavía, por si acaso, por ejemplo, esta herramienta es todo. Con esto trazamos las líneas. Imagínate que, por ejemplo, que yo siempre aproximadamente a 25, esto sería 3 líneas, luego lo probamos. Para poner los plantones. Trazas las líneas, por la zanahoria de llorar líneas, porque si no después para limpiar todo eso. Las líneas. Cuando empieza a aparecer alguna, y también además para marcar las líneas puedes sembrar algún rabanito y te marca la línea. Sí, yo tengo costumbre de hacer eso. Pues vas con esta herramienta que te rompe la germinación otra vez de las líneas. Por aquí. Y quedan solo las líneas. Lo demás vuelves a tener la otra vez la tierra limpia, con lo cual nace la zanahoria totalmente limpia, no te da trabajo. Claro. Cuando ya está un poco mayor, tengo por ahí una Pero eso podemos porque un metro de zanahorias vale mucho más. pero Qué bien que hay gente que cuida esto. ahora también salió Valor un tiene. óxido de hierro Qué valor, que va bien. meterse en este embolado. Pero bueno, yo aquí dentro del invernadero, Y que cuando gane va un dinero. poco calor, Pues tú. en esa lucha aquí subieron, iban hacia Portugal, estaban recorriendo todo el país y el de los tomates nos dejó, uno tenía 1200 variedades de tomates. Casi como Y entre Pérez. ellas había 2 que eran Casi como Asturias, Pérez. que yo no conozco ninguno. Alguno que fue a Asturias y llevó, dice, este y el tomate. Y nos dijo, porque me preguntó, estaba aquí el tomate, estábamos cogiendo tomate cuando llegó aquí y tal, y nos dijo que había conseguido con una variedad 18 kilos por metro cuadrado, con 3 plantas. No sé, me parece imposible. Al aire libre, ¿eh? Al aire libre. Y pues tengo que ir a... Y bueno, no murieron todos, pero... Porque siempre hay que dar 2 tratamientos. Mataste los pulgones, pero quedaron los huevos y a los 4 o 5 días que sacamos otra vez. Eso es lo que yo Echar el hago. sistémico luego. Eso. Entonces hay que hacerlo 2 veces, pero eso con cualquier producto. El NEN, y es lo que se va a poner, bueno, también podría ser la peretrina son del crisantemo, lo que pasa es que bueno, ahí habrá cosas económicas o lo que sea. El NEN, que es un extracto de un árbol, yo lo vi en Cuba, pues actúa distinto, es repelente, el bicho llega y no le gusta. Además, si ya hay alguno instalado, pues no se reproduce, ataca al sistema reproductivo. Entonces se calcula que si anduviste a tiempo, con 2 veces que sulfates, tienes resuelto el problema de los pulmones. Actúan distinto, ya te digo que uno es, si no hay pulmón no me da que eches la rotenona que no, pero en cambio el NEN sí. Entonces lo que se está estudiando aquí es cuándo es el momento idóneo para utilizar el NEN.
Claro, porque si llueve también... Pues, con No, y que preventivo, si lo das ¿no? cuando ya hay Claro, mucho, efectivamente. pues con si es más preventivo, lento, no se reproducen, pero vas a tener pulgones a lo mejor Que prácticamente tendrás que todo el echarle verano. más tiempo, puede, ¿no? Yo con Más preventivo veces. lo Pero el NEM, ¿cómo lo...? Puede ser casi preventivo, Sí, por yo lo lo menos tengo con cuando preventivo. aparecen los primeros Una que vez a la todavía semana. no ves Sí, alguna sí. hormiga o Eso tal, y es. dices, coño, aquí hay Uy, Dios hormigas, mío, hay yo pulgones. tengo para... Pero ya te digo, son dos productos. Ella tiene el fruto del NEM. Ha traído. Yo tengo ¿Lo del árbol trajiste del de Melián. Cuba? Sí. ¿De Cuba lo trajiste? No, No, del... de Jaén, ¿no? Sí, bueno, es Porque el... es una planta semitropical. Bueno, es Y no se daría, yo traje semillas. es un árbol. Sí, grande. es una pues sí. Y entonces, bueno, yo lo puse en el foro, no sé qué me dijo, Obviamente, es esto, sí. Entonces he traído semillas, pero no sé cómo luego se ponen. Hombre, lo Me parece normal que se es... tritura... Todas las semillas, lo normal es ponerla en maceta. Yo No, va pero no bien. para reproducir el árbol, sino para hacer el Para hacer insecticida. luego el Pero la extracto. semilla Hay que no. molerlo. Sí, Yo creo que hay que molerlo. Hay que... Creo que entiendo que es lo que me gusta a mí del Qué huerto. bueno. Llegar y decir, In situ. esto y coger rosas. Luego le cogen los que tu mujer va a plantar y las matas vivas, pobre. Y te va a calcular que Igual en la calle no se podría hacer. ¿Por qué a la derecha? Yo lo vi en Cantabria, algo así. Y luego la otra en vertical. En la ¿Y calle. por qué a la derecha? Así lo he hecho yo este Porque año. el tomate él ya tiene a irse, en cambio las judías verdes que visteis allí, aquí me parece, enróllense ellos y las dejas solas. Ah, eso es verdad. Claro, claro. Y tienes que enrollarlos también por ese lado porque se da la vuelta y a su. ¿Sabes si en el hemisferio sur van al revés? Gracias. Pues por el medio pongo lechuga, hay espinaca sembrada y hay remolacha, y, o sea, esta calle, mientras que no sale desde aquí hasta aquí, que va a estar el maíz y las faves, pues aquí anda y cojo yo las mayores lechugas que cojo yo entre el año y aquí entre... Y va a dar lechuga, maíz, faves... Le da la sombra también a la lechuga para que Es que está ahí un poco a la sombra, está muy Y no tierna se y no sé estira. qué pasa, pero yo sé que se se estira da con el calor. perfectamente. Y que se asocia también por... Y luego, cuando ya necesito este sitio para andar por aquí con las faves, pues aquí están quitadas. Pues por el medio pongo lechuga, hay espinaca sembrada y hay remolacha, y, o sea, esta calle, mientras que no sale desde aquí hasta aquí, que va a estar el maíz y las faves, pues aquí anda y cojo yo las mayores lechugas que cojo yo entre el año y aquí entre... Y va a dar lechuga, maíz, faves... Le da la sombra también a la lechuga para que Es que está ahí un poco a la sombra, está muy Y no tierna se y no sé estira. qué pasa, pero yo sé que se se estira da con el calor. perfectamente. Y que se asocia también por... Y luego, cuando ya necesito este sitio para andar por aquí con las faves, pues aquí están quitadas.